575 numeral 4 literal A. Todo se puede ir. Dice, las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias registradas en medio electrónico se cumplirán atendiendo las siguientes reglas. Se privilegiará el uso de los medios electrónicos y telemáticos. B. Se realizará en el domicilio electrónico que el usuario determine. Vienen y nos alegan, no me han notificado. ¿Causa de nulidad, sí o no? Sí. Estoy diciendo, No, es responsabilidad del abogado. el abogado tiene que en primer lugar señalar su correo electrónico, domicilio, casillero, donde tiene que recibir la notificación. Si hace eso y no lo notifican, Ahí sí. Cuidado. pero en muchos de los casos que nosotros hemos escuchado las audiencias, viene y el juez le dice, identifíquese, o no, ni siquiera a veces identifica al señor. Entonces hay la obligación del abogado. Primer punto, siempre solicito por favor de que se me notifique de aquí en adelante está el correo electrónico, por seguridad suya, porque así dice la norma. Doctor, pero es discutible porque en la práctica, bueno, si es los operadores de justicia en realidad tienen razón en cuanto a que uno tiene que darle el correo electrónico. Sí, por eso digo. Pero sin embargo, para el usuario, en este caso la persona que está procesada, yo desde mi punto de vista lo consideraría que hay una nulidad, porque si bien es responsabilidad del abogado, también es una violación constitucional en contra del Vamos por partes, a ver. Dice que si no tiene defensor técnico el procesado, ¿a quién se le activa? Al El defensor defensor público. público. Sí. El defensor público tiene correo electrónico, tiene correspondencia y se lo notifica. Entonces, cuando tiene defensa técnica, se desactiva ese correo electrónico, hablemoslo así, esa defensa del procesado. Es muy diferente, por ejemplo, que cuando en muchos de los casos tenemos 4 abogados defensores, mire, y lo notifican a Juan, no lo notifican al abogado B, C, D y E, ¿es nula esos actos? No. Entonces, cuando se activen ustedes, por ejemplo, dicen, los procesados en muchos de los casos nos hemos dado cuenta, siguen manteniendo las defensas de todos los abogados. Darse cuenta en las notificaciones ustedes cuando se notifica a todos los abogados. ¿Por qué? Porque no son removidos de la defensa. Entonces el abogado que tiene que primero que hacer, me autorizas solo a mí, desautorizar a los demás. Pido que de aquí en adelante me notifiquen a mí. Aún así, con la desautorización, igual sigue Sí, notificando. pero o sea, No hay responsabilidad. ya eso, ¿cierto? Bien. Entonces sigamos con el recurso de apelación. Una pregunta, dice que en el casillero electrónico y en el casillero físico solo se notifica en el casillero físico y en el electrónico no se notifica. A ver, si ustedes leemos aquí dice casillero, correo electrónico y o físico. O sea, ¿quién da fe de la notificación? Secretario. Doctor, pero si hay por ejemplo, hay una notificación en la cual, por ejemplo, hay otro abogado que está notificado y me está notificando a mí, yo tengo que ir inclusive a esa audiencia, porque si no soy... A ver, Sancionado. por eso le digo, en muchos de los casos hemos determinado y hemos visto de que no se remueve la defensa de los demás abogados anteriores. Ya. Perfecto, pero Si está removido ya no tiene por qué ir. no, pero la pregunta mía es que o sea, me Tiene que renunciar, Omar. o sea, yo tengo que presentar un documento, Tiene que renunciar. un escrito en la cual... A ver, por eso le estoy diciendo, estamos claros en eso, no sé. Si es que usted ya, como el nuevo defensor lo desautorizó, ya queda, así lo notifica, ya queda relevado de responsabilidad. Así ya no pueden usar ni decirle, a mí me removieron con tal fecha y de ahí dejé de ser abogado, patrocinador, porque abogado sigue siendo. En tanto que si a usted no lo remueven, da igual, dice, ¿por qué? Pues como dice, tengo 4, 5, 6, 7 abogados, pueden tener los abogados, todos son autorizados. Estamos claros, bien. Una preguntita, mira, si hay 2 o 3 defensores y a la audiencia va uno solo, de los notificados, y los otros fueron notificados, y ahí no
¿cómo se aplica la multa? No, ya, el hecho de que asiste un abogado y está conforme, el hecho de que asiste un abogado y está conforme con el procesado, hablemos así. No está quedando en indefensión. Sí. Una pregunta, en el caso de que el abogado inicial ha sido de la Defensoría Pública y uno como abogado, como defensor privado, patrocina la causa pero no les autoriza ese anterior patrocinio, en el momento de la audiencia está en obligación la Defensoría Pública de asistir. A ver, si estamos hablando del procesado, ¿cuál es la obligación del juez? Garantizarle defensa. Defensa. Es obligación, esa es la regla de la que... multa, doctor, Ya. de las sanciones para los profesionales del derecho. Ya. A eso vamos. A ver, si nosotros estamos hablando, nosotros estamos hablando de la situación de las multas que creo que no les interesa. Claro, Ya, sí, perfecto. La multa es única y exclusivamente cuando usted patrocina a esa persona y no asiste a la audiencia. Por ejemplo, hay un librito que se llama, que si les voy a enviar a ustedes, porque se llama, lo tengo en digital. En digital. Aquí hay como unas 200 consultas de lo que es ya los criterios de la Corte Nacional, cómo se debe actuar. Y aquí, por ejemplo, dice que cuando van a las salas, a las audiencias en lo penal, no se debe multar a los abogados, pero cuando se produce el abandono, por ejemplo, si yo interpuse el recurso de apelación, yo como abogado patrocinador del procesado, no llego a la audiencia, ¿cuál es el efecto que produce eso? El abandono. Entonces ya no hay por qué multarlo al abogado. ¿Sí? No sé si me explico. Ya. En tanto, cuando no concurre el denunciante, ahí no, se el apelante es el abogado que accionó el recurso, porque el efecto, ¿cuál es? 652, no, el 652, el abandono, numeral 2, 652, numeral 2, pues dice, quien haya interpuesto el recurso, Sí. 652, numeral 2. Quien haya interpuesto un recurso podrá desistir de él. La o el defensor público o privado no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso de la persona procesada. Le damos el 9. Numeral 9. Ya. Dice, en caso de que el recurrente no fundamente el recurso, se entenderá su Ya, es otra defensa. cosa. Ya tenemos el 652, numeral 8. El numeral 8 es la falta de comparecencia. Le damos el 8, por favor. Ya, con mucho gusto. 652, numeral 8. La falta de comparecencia. Escuchémosle. Escuchémosle. Ya, leamos. Escuchémosle. Artículo 652, numeral 8. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes y continuará la audiencia con relación a los presentes. Ya, entonces estamos hablando de un recurso de apelación, ¿cierto? Si yo presenté el recurso de apelación y ustedes deciden no ir a la audiencia del recurso de apelación, el efecto que causa eso es el abandono. Y aquí está, por ejemplo, clarísimo dice que no, entonces por lo cual ya no implica poner la multa al abogado. ¿Sí? Pero eso respecto del abogado, y si va a la parte... Ya. Ahí vamos a otra situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría que llegue el procesado en ese momento ahí, a la audiencia? Y no llegue el abogado. Ahí sí, ¿no es cierto? Es otra cosa. Entonces, vamos viendo parámetros. Ya. Y si en caso llegase el procesado, ya, y no le dio las facilidades para movilizarse al abogado y el abogado no compareció y él recurre a otro defensor, A ver. es que la interpretabilidad es media confusa en la situación de él. Verá, si es que llega el procesado y no llega el abogado, que realizó el recurso. ahí procede la multa. Ahí procede la multa, por eso estoy diciendo. Excepto que si él llega con otro abogado ya, a la audiencia, prácticamente se la pasa a la audiencia. O sea, la sanción es por activar
el recurso que gastamos Por aquí. promover el recurso. No por promover, sino es porque no se cristaliza esa diligencia cuando estamos ya presentes y no se puede llevar a efecto, o sea, dilatar, hablemos así como que se dilatara el proceso. Esa es la sanción. Lo que pasa es que a la ley no le interesa el problema que tenga el abogado o el cliente. Esa es la confusión que hay. Bien, entonces hemos quedado claros en situación. Me interesa, en tanto que las sentencias, ojo, y hemos dicho que los autos definitivos quedan notificados en la misma audiencia, quedan notificados, ¿cierto? Lo diferente es con las sentencias. En las sentencias, esas sí se dan la apelación cuando están por escrito, ¿sí? Eso sí conocen perfectamente ustedes. Ahí la aclaración y la ampliación y el recurso vertical dentro de los 3 días. Eso ya conocemos las sentencias. En lo demás es en usar. Si por A o B circunstancia, que podría ser una excepcionalidad que podría darse, si en la audiencia les dictan a ustedes, sin haber pasado la audiencia, un auto definitivo de una prescripción de la pena, y no pasaron una audiencia y el juez la dictó sin convocar a la audiencia, ¿cuántos días ustedes tienen para presentar la apelación? 3 días, ¿sí? O sea, si es que no la sustanció en audiencia, ¿sí? Se dan casos, por ejemplo, la situación de los casos del Código Penal. En el Código Penal de 1983 decía que, por ejemplo, las decisiones se las toman, dicen mérito los autos. Las prescripciones, por ejemplo, no eran la oralidad. Entonces, yo he decidido en la sala de lo penal convocar en todos los casos a las audiencias. Importante escucharlos a las partes y de ahí, porque bien se lo puede hacer con el Código Penal anterior. ¿Sí? Ya, entonces, pero si ustedes, eso les digo, o sea, estamos conversando para que tanto operadores de justicia cuanto los abogados tengamos claros los panoramas y poderlo hacerlo. Entonces, si a ustedes por excepción los notifican a ustedes con un auto definitivo, a ustedes no les conviene, bien pueden ustedes desactivar el recurso, porque no fue dado en audiencia oral, hablemos así. ¿Sí? Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches. Bueno, disculpa, doctor, gracias por colaborar. No sigamos. Bien, la señora directora nos acompaña. Sí, siga después. Bien, entonces estábamos sosteniendo esta situación de la apelación en cuanto a los autos que en forma ya lo hemos acordado, en tanto la apelación de las sentencias. Si ustedes en las sentencias previo a exponer determinan, lo que decía la compañera, que hay una posible ampliación o aclaración de la esta, tienen 3 días, ¿no es cierto? De los 3 días, el juez tiene que obligadamente correr traslado a la contraparte y después de ello pronunciarse sobre esa aclaración. Eso, se suspende automáticamente el para poder apelar. Bien lo pueden hacer ustedes a la apelación después de que les resolvió el recurso horizontal de la apelación o ampliación. Ahí sí, ahí recién se activa nuevamente ese derecho. Ojo. ¿Procede o se activa? Procede, o sea, ustedes nuevamente, le estamos diciendo que se activa es porque ustedes nuevamente pueden interponer el recurso de apelación. En muchos de los casos viene el que gana el proceso, declarado inocente. Dice ya estoy inocente y no se da cuenta de que está pendiente un recurso de aclaración o ampliación. Le pidió la contraparte, el fiscal pidió la aclaración o la ampliación, no está ejecutoriada esa sentencia y después el juez a los 8 o 10 días se pronuncia diciendo de que amplía o niega esa aclaración. Desde la notificación
de esa aclaración de la ampliación o de la aclaración, se le activa a usted los 3 días nuevamente para interponer el recurso de apelación de esa sentencia. Pero eso es en sentencia. Dígame. Sí, doctor, ya, vamos claro, una situación. El tribunal los absuelve, ¿no? Los declara inocentes. En la audiencia, en la parte afectada de esa decisión, ¿pide ahí el recurso de apelación o espera que le notifiquen por escrito la sentencia? A ver, en la vez pasada ya conversamos que esa es la excepción también, y bien me da la pregunta, que ustedes tranquilamente pueden interponer en la misma audiencia el recurso de apelación. El recurso de la sentencia, a ustedes ya no les conviene, dejo constancia que interpongo el recurso de apelación. Está activado, ya está En la situación oral. Planteado y el juez tiene que Ejecutar. atender ese recurso. Y así mismo 3 días para fundamentarlo. No, en el momento. Verán. Si cuando es sentencia, litigan esta sentencia ya autoriza el problema, doctor. Bien, la situación es de que, como yo les había dicho en el inicio y en la clase anterior, debemos diferenciar en el COGEP, sí, ustedes deben fundamentar por escrito el recurso de apelación. En tanto, en lo penal, basta con decir presento el recurso de apelación oral y nada más. No tienen por qué estar fundamentando ahí cuáles son los motivos y argumentos por los cuales. ¿Por qué? Porque esa fundamentación ustedes tienen que venirla a sostener ante la instancia superior en el momento en que se los convoca a esa audiencia. En esa audiencia sí ya viene la fundamentación del recurso. Los que estuvieron la vez pasada aquí, hablamos ya de la fundamentación, en qué consistía. La fundamentación del recurso tiene parámetros claramente establecidos, que si no lo hacen es determinar el agravio que provoca esa sentencia frente a la prueba que se actuó en juicio. En muchos de los casos yo les he dicho y hemos criticado que dicen, pero vienen a la sala los abogados, o venimos a la sala los abogados y decimos, falta de motivación. Se ha violado la Constitución del artículo 76, número 7 literal L, porque la sentencia no es congruente, no tiene ninguna situación y de mercado en indefensión, viola la seguridad jurídica, viola las garantías del debido proceso, es decir, nos ponen el artículo 75, 76, 82, 168 y está motivado. Y no dicen por qué. ¿Y cómo? Dolorosamente, ¿qué tenemos que aplicar? Lo que dice ahí el 652, 652, 2.9, que la falta de fundamentación, entonces, hay parámetros con los cuales se debe fundamentar. Primeramente, como yo les he explicado, lo primero que tienen que ustedes es, cuando van a fundamentar un recurso, es igual como cuando van a plantear una demanda. Primeramente, determinar el objeto del problema o el objeto que yo encuentro en la sentencia frente a lo que yo escuché en la audiencia. Si alejo falta de motivación de la sentencia, tengo que yo describir técnicamente en dónde está esa falta de motivación, ya sea en la lógica, ya sea en la comprensibilidad o ya sea en la razonabilidad. Si ustedes no argumentan eso en la audiencia, no hay fundamentación. Que es muy diferente en tanto, si hablamos de motivación. Entonces, señor juez de la sala, señores jueces, yo vengo a proponer falta de motivación de la sentencia. Entonces tengo que decir que por qué no está motivada la sentencia. No hay la lógica y la razonabilidad entre la premisa que yo planteamos de que la fiscal dijo que me iba a aprobar el delito de homicidio y termino por acá diciendo otros argumentos del juez que yo veo la sentencia. Ahí comienzo a describirle por qué digo que la sentencia no está motivada y efectivamente entonces la fundamentación del recurso es el agravio que provoca esa decisión dada a la que ustedes la están cuestionando frente a los hechos y argumentos que ustedes están dando, porque estamos hablando de apelación. Porque eso discutimos y ya dijimos la vez pasada. Ahora bien, si yo por ejemplo planteo en la fundamentación que ya me metí esto,
es diferente hablar de indebida valoración de la prueba. Si yo veo que el juez no valoró la prueba, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo que presentamos en la audiencia de juicio. Prueba testimonial, documental y material, ¿no es cierto? Si yo presento y digo, el testigo, los testigos son coherentes y coincidentes y dicen tal argumento, y el juez lo interpretó bajo el razonamiento de él de otra manera, entonces usted dice, ¿por qué? Dice, Juan Pérez dijo esto, y planteo como fundamento de mi recurso indebido a razón de la prueba del juez, saco por lo siguiente, porque Juan Pérez dijo lo siguiente, y esto no consta en la sentencia conforme se sostiene. Si lo contrastamos a ese Juan Pérez con Milton y Carlos, hay esa congruencia. Y hay que ser categóricos y técnicos, evitar la lectura de todo el texto, lo que dijeron abajo, solo tienen que ser concretos en la situación de los textos de ellos. Y ahí le están diciendo ustedes que es la indebida valoración de la prueba para que le acepte el juez, ya sea para que revoque la sentencia, o ratifique la condena o declare la inocencia. En tanto, en muchos de los casos nos alegan, dicen indebida valoración de la prueba y nos terminan diciendo que hay ineficacia probatoria. Y eso es lo que más cometemos nosotros, o sea, en los argumentos que hemos determinado. ¿Cuál es la diferencia entre indebida valoración de la prueba e ineficacia probatoria? Insuficiencia de prueba. Ineficacia probatoria se han violado las normas legales para que tengan validez una prueba. Insuficiencia de prueba. Y la insuficiencia de prueba sería que faltan pruebas. La valoración de la prueba es de que con los elementos, los testigos que me dieron a mí, yo los interpreto, como dije, con sana crítica, para mí es inocente. Para ustedes culpable. Para acá, pues esa es la valoración de la prueba. O sea, porque leemos y contextualizamos, eso es valoración. Es la objetividad de la eso prueba. ya. En tanto, la insuficiencia de prueba es que con una, por ejemplo, dicen a mí, solo con un testigo que no es presencial de los hechos sino referencial, me están juzgando a mí. No hay otra prueba que a mí me lleve a determinar esa responsabilidad. Ahí, ¿qué estamos hablando? Insuficiencia. Insuficiencia. Le están diciendo al fiscal, no me presentó más elementos a mí. No hay prueba. No hay prueba. Claro. Señores, yo alego insuficiencia de prueba, entonces el tema de ustedes de la fundamentación tiene que ser claro. A la pretensión y fundamentado técnica y jurídicamente. En muchos de los casos dice, señor juez, existe de que en el proceso existe la indebida tipificación o actuación del procedimiento. En otras palabras, podría decirse una nulidad, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ser claros ustedes. Si van a plantear la nulidad, tienen que decir qué normas han sido o no han sido consideradas por el juzgador. ¿Qué normas en el proceso se contravinieron o se violentaron? Porque no puedo decir nulidad del proceso, alego nulidad del proceso, porque me dejaron en indefensión, porque me dejaron, no me notificaron, pero no nos dicen cuándo no nos notificaron, en qué momento se lo dejó en indefensión por la falta de notificación, porque no toda notificación causa nulidad, no, falta de notificación, no toda falta de notificación causa nulidad. Eso tenemos entonces que ocasionar un gravamen irreparable y dejarlo, como dice la misma Constitución, en intervención. No es lo mismo, por ejemplo, que si yo solicito al fiscal, o el fiscal me pide o dispone un reconocimiento, una experticia de una reconstrucción de los hechos y no me notifica, teniendo ya el correo electrónico, el casillero, que yo no me notificó con esa diligencia, y la practica, y para mí lo importante estar presente, ¿es causa nulidad o no causa nulidad? Sí, claro. En tanto, una ampliación de una versión, ¿causa nulidad o no? No. Bien. Doctor, en esa parte... Ofició para terminar, ofició, por ejemplo, para obtener el certificado biométrico del procesado de ahí del registro civil, ¿provocaría una nulidad? No. Entonces, tenemos que determinar efectivamente cuándo provoca nulidad para poderla declarar. No todo es para declarar nulo. Ahora sí le escucho. Doctor, una
preguntita. Usted está hablando de que no se puede decir nulidad si no fue notificado. En este caso, tengo un procedimiento, un caso que donde la persona no fue notificada y ya está al avance de llamamiento preparatorio de juicio. Y en ningún momento fue notificado, pero como no se lo encontró en su domicilio bastantes veces, se ha puesto un defensor público. Él está siendo notificado durante todo el trayecto. Yo les he pedido al inicio cuando les estuvimos de que no seamos notificados, porque sobre eso no voy a dar ningún comentario. Sí, o sea, porque, bien, entonces, yo les he dicho, experticias que afectan si es causa de nulidad, diligencias que las notifican, contraviniendo causa de nulidad. Hemos quedado claros en la investigación, en las investigaciones, cuáles podrían provocar nulidad, y entonces ustedes se les activa el derecho en el momento de que van a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Ahí, cuando el juez les concede a ustedes cuestiones de procedimiento, validez procesal, tienen algo que pronunciarse, activen ese derecho. Porque seamos conscientes y aceptemos esa mera culpa. Les pregunta el juez, no tengo nada que objetar, dice, continúen. Esa es nuestra conocimiento. Entonces, imagínense que después viene a la audiencia, seguimos con esa nulidad y vamos a la sala, y ahí a veces muchos de los casos vienen y nos alegan. Señor juez, se me dejó en el asunto de defensión y dice que no se practicó en todita la investigación fiscal, no me notificaron por esto. Nosotros tenemos que lastimosamente en muchos de los casos declarar la nulidad, porque efectivamente se ha dado la nulidad y efectivamente tenemos que condenar en costas al juez. Y eso es, ¿por qué? Y en muchas de las cosas también hemos condenado en costas a los abogados, porque ellos también son responsables que determinaron de que efectivamente tienen esa disposición normativa que les dice, pronuncia sobre cuestiones prejudiciales que pueden afectar el proceso y no activan ese derecho. Entonces, como abogados que ustedes patrocinan, el juez en el sí tiene que tener que solo es el controlador del proceso. La fiscalía, durante la investigación, hace pruebas de cargo y descargo objetivo y ustedes como acusadores o de la otra parte tienen que también llegar a controlar el proceso. Y cuando van, por ejemplo, ya olvídense, cuando van ya a la etapa de evaluatoria, en la etapa de juicio, el fiscal ya pierde esa objetividad y comienza él ya solo a acusar. Entonces ahí ustedes tienen que determinar, porque si nos traen a nosotros, que nosotros hemos visto nulidades, hemos declarado nulidades de juicios, cuando han transcurrido 6, 7, 8 meses, bien se lo puede subsanar en la primera fase. Y que eso sí, trabajemos entre abogados, jueces, para activar esos derechos y evitemos esas nulidades posteriores. O sea, al fin y al cabo, ¿quién gana ahí? Nadie. ¿Quién pierde más? La justicia, ustedes, nosotros. Porque al fin y al cabo, tanto recurso invertido para volver a hacerlo otra vez y volver a conocer la situación. Hay nulidades que efectivamente hay que declarar. Bien, entonces estábamos hablando que ¿cuándo es la nulidad? La primera es la competencia que decíamos, ¿no es cierto? La competencia, siempre y cuando no pueda subsanarse. El 652, numeral 10, literal B, por favor. Claro, sí. Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este código. Ya, ahora bien, eso es importantísimo. Nos vienen aquí, nos sostienen, ustedes en la sentencia determinan que la nulidad de la sentencia provoca siempre y cuando nos reúna esos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? 10. A ver, ¿cuáles son los requisitos de la sentencia? Nos traslada ese literal al 622. 622 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí encontramos los requisitos y solo ahí, si no se cumple uno de ellos, provoca la nulidad de la sentencia. Si están todos ellos, no provoca. Entonces, cuando ustedes planteen, si van a plantear la nulidad, dicen por literal B,
Ahí están claramente establecidos cuáles son los requisitos. Literal B. Pero dentro de la interpretabilidad que están establecidos, que está estipulado, hay una situación que no queda clara, evidente, la situación de los alegatos o pedidos que hace el abogado cuando solamente son anexados o agregados al proceso, pero no son despachados por los jueces. A ver, vamos por partes. Si nos vamos a la situación del COGEP, yo entiendo, y es clarísimo, de que los alegatos y los fundamentos es ya en audiencia. En el COGEP usted tiene que plantear la excepción. Las excepciones que están claramente establecidas en el COGEP, y nos dice, si yo alego las excepciones, tengo que decir al juez por qué la alego esa excepción. Prescripción, a ver, ¿es prescripción por qué? De tal fecha a tal fecha, el título ejecutivo está prescrito. 5 años, señor juez, me viene a demandar los 6 años, prescrita la prescripción. Suficiente. Entonces, esa es la fundamentación que ustedes alegan y justifican, es esa. Van a la audiencia, en la misma audiencia usted vuelve a sintonizar lo que dijo en su escrito, lo vuelve a decir ahí oralmente. La libertad en tanto en lo penal es de que usted no lo dice acá por escrito. Viene a la audiencia y en la audiencia tiene que fundamentar. En la audiencia tiene que fundamentar los puntos, por eso les decimos, los abogados tenemos que venir, por ejemplo, cuando hacemos una verdadera defensa técnica, yo he visto abogados muy bien que se preparan y venimos aquí a la oralidad y nos plantean a nosotros. Nos dicen, a ver, yo voy a poner 3 puntos de discusión, señor, del recurso de apelación. Nulidad, por ejemplo, dice, nulidad porque no se cumple con el 652, numeral 10, literal A, literal B o literal C. Y dice, ¿por qué dice el literal A? Ya hablamos de la jurisdicción de la competencia, ¿no es cierto? Puede ser. B, la sentencia dictada por tal juez no cumple con los requisitos. Del 622, numeral 4 y 5. O si dice por el 652, numeral 10, literal C, que es por el procedimiento. En el procedimiento, sí, 652, numeral 10, literal C, procedimiento. Entonces, si yo vengo y digo, señor juez, no cumple con los requisitos del 622, numeral 622, numeral 4 y 5, tengo que decirle aquí a ver, el propuesto de que no cumple con el 622, numeral 4 y numeral 5. ¿Qué dice la norma? 624, numeral 2, numeral 5. Textualmente, o si no, si me lo sé de memoria, lo más importante. Y de ahí les devuelvo. ¿Por qué dice? En la sentencia, en ninguna parte del contenido se refiere, por ejemplo, a los fundamentos de derecho, que es el antecedente obligatorio que tiene que ir en una sentencia. La relación precisa y concisa de los fundamentos de las normas jurídicas aplicadas. Si no dice eso, yo estoy de acuerdo que en muchos de los casos los jueces, y para mí veo correcto, de que por ejemplo